Muy buenas, chicos. Buenas tardes. Bienvenidos. Una de nuestras charlas, presentaciones de cómic reciente. Hoy estamos aquí. Estoy muy bien acompañado por mis compañeros, que ahora pasaré a presentarles, porque vamos a presentar Black Metal, la nueva obra de Magius, como sabéis, autor español de Murcia, Premio Nacional, ganador del Premio Nacional por la obra muy sonada Primavera para Madrid, que os recomiendo a todos. Su nuevo cómic se titula Black Metal, lo edita Outsider Comic, y es, como algunos ya imaginaréis o barruntaréis o os haréis una idea, es un cómic de humor, es una novela gráfica satírica sobre todos los sucesos que acaecieron en la Noruega, en Oslo y alrededores, a principios de los años 90, dentro de los sucesos que ocurrieron dentro de la escena de músicos adolescentes de metal extremo, de heavy metal satánico, de black metal, todo lo que pasó allí, porque digamos que se aburrían mucho, era gente muy joven y dijo, vamos a hacer algo para darle un poco de vidilla a la escena musical, vamos a empezar a quemar iglesias y amenazarnos entre nosotros, vamos a amenazar al vecino, que es una cosa súper adolescente, súper de pueblo, de no, con los suecos nos llevamos mal. Si los suecos tocan death metal, son unos mierdas, nosotros tocamos black metal, nos conformamos como tribu urbana pseudo mafia adolescente y nos montamos aquí una escena súper auténtica que vamos a aterrorizar a la gente y vamos a ser consecuentes con nuestra propia imagen, al contrario que bandas precedentes de este tipo de música como Venom o como, no sé, Merciful Fate, que eran bandas que proyectaban una imagen satánica, pero luego, por lo que sea, eran gente normal en su vida privada. Y estos no, estos adolescentes que eran muy jóvenes, se creyeron el personaje y dijeron, no, si nosotros tocamos música satánica tenemos que hacer cosas satánicas, tenemos que ser consecuentes y tener un estilo de vida acorde con lo que proyectamos en estas portadas y en estas letras horribles. Tenemos que ser partícipes del mal auténtico. Nosotros no somos rockstars, no somos los Iron Maiden, nosotros somos otra cosa. Somos gente peligrosa y chunga de verdad. Y para hablar de este cómic fantástico, vengo aquí acompañado por uno de nuestros organizadores aquí en el Cómic Barcelona 2025, que es Oriol, alias Capitán Urias, todos le conocéis. Un aplauso, por favor. Y por supuesto, Diego Corbalán Magius, autor de este cómic. Bienvenido, Diego. Vamos a empezar con las batallitas porque vosotros no lo sabéis, pero la música black metal significa o ha significado algo para nosotros en momentos, en periodos concretos de nuestra vida, sobre todo siendo un poquito más jóvenes. Los tres hemos sido fans, hemos escuchado black metal, hemos ido a conciertos de metal extremo y hemos participado de una forma u otra dentro de la escena de heavy metal nacional, cada uno aportando sus cosas. Esto quiere decir que, por ejemplo, a principios de siglo. En el año 2000, más o menos, 99, 2000, 2001, yo empecé a publicar mi propio fanzine, el Manual para Difuntos Recientes, que era un fanzine sobre todo de metal extremo, que publicaba en Madrid, lo distribuía por correo, por supuesto. Existía un internet incipiente, pero todavía vivíamos mucho de los contactos por carta, en papel, los flyers impresos, etc. Y yo tenía este fanzine que era un fanzine que incluía algunas entrevistas y artículos, pero sobre todo estaba muy enfocado a ejercer o a practicar el humor dentro de la escena de metal extremo, donde a veces el humor brillaba por su ausencia, porque es gente, como digo, que quiere aparentar que es muy mala, muy malvada y muy seria, y yo básicamente iba ahí a divertirme porque tenía 17 años y lo que quería era tocar los cojones y divertirme, y además bromas como no me reía particularmente de la música, sino que me reía desde dentro, me reía porque yo formaba parte del rollo y yo era fan auténtico de las bandas. Si hacía humor con ellas, ya te digo, no era
no era para rebajarlas, sino para congraciarme con la felicidad que estaba viviendo yo, porque yo me sentía, claro, joven, feliz, integrado en un rollo que me molaba mogollón y lo vivía a tope. Y como yo tengo la personalidad que tengo, pues muy enfocada al humor, a la parodia, en fin, etcétera. Y de manera prácticamente paralela a la publicación de este fanzine, empieza Magius, que yo no sé, ¿recuerdas en qué año publicas por primera vez el fanzine de Black Metal? ¿2000, 2001, Sí. puede ser? Sí, fue en el 2001 y bueno, fue este primer fanzine que no tiene ni contraportada. Ni grapa, ni nada. Sí. Ni grapa, al principio no tienen grapa. Y bueno, yo lo envié lo edité el día antes del 11S y lo envié a Qué recuerdo más bonito. sí, a Geraway, a la revista Geraway, que era de aquí de Hombre. Barcelona. Y, Ahora hablaremos. Y bueno, 2 o 3 meses después, un tal Yulkan, que era un tipo muy conocido aquí en Barcelona, pues hizo una reseña y bueno, empecé a recibir cartas y a pedirme el fanzine. ¿Amenazantes o no? No, que bueno, me enviaban cartas con flyers y tal, y entonces pues me pedían fanzines. Empezaron a escribirme gente que hacía fanzines de música, Ah, claro. que eran entrevistas a grupos y tal, y empecé a hacer intercambios. Y uno de los fanzines, claro, la mayoría eran fanzines de música, que entrevistaban a grupos, ¿no? Dentro del metal extremo. Pero había solo 2 fanzines que eran así un poco relacionados con el metal extremo, pero algo diferente, que era el Difuntos Recientes y el mío. Y bueno, pues conocí a Goro a través de los fanzines y claro, es muy curioso porque conocí a gente antes de conocerla personalmente, ¿no? Claro, eso era lo normal. Lo conocían más por dentro que por fuera, ¿no? Era una cosa... Uy, qué bonito te ha quedado eso. Elena Francis, era todo relaciones epistolares, sí. Por carta. Por cierto, ¿te pagaban con dinero camuflado en el sobre? ¿Cómo te pagaban? Sí, con dinero camuflado. Con dinero camuflado, o sea, ni Bizum, ni PayPal, ni Cristo que lo fundó. Metías una monedilla, 2 euritos o 1 eurito, lo que fuera, lo que costara el envío, y así vendíamos los fanzines. A mí me pagaban también prácticamente igual. Y una cosa, Magius, cuando arrancas con esto, tú ya tenías un background heavy metalero, pasaste por una juventud, una adolescencia de heavy, thrash, death metal. ¿Cómo es tu evolución o cómo es tu relación personal o de fan hasta que llegas al black metal? Bueno, lo mío fue como muy rápido, fue con 15 años empecé a escuchar a lo mejor extremo duro, ¿no? Pero empecé a escuchar también Emisión Pirata y empecé a interesarme por Sepultura, por grupos más extremos, de Metallica, y luego pues enseguida por Brujería y ya por Cradle of Fear, pero ya cuando escuché Emperor y luego sobre todo Burzum ya me olvidé de Cradle of Fear, incluso de Emperor. Pausers. Bueno, luego, claro, hay que hablarlo ahora de qué es auténtico y qué no. Y cuando arrancas con esto, ¿lo arrancas de una manera natural? ¿En qué momento dices, yo esto lo voy a contar en un cómic, yo esto lo voy a dibujar? ¿Por qué? ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Pensabas que iba a ser solo un número? ¿Conseguiste prever un poco no, con esto puede que haga una cosa continuada? ¿Cómo lo arrancas? Bueno, fue muy espontáneo. En realidad, bueno, fue por el tema de... Yo intentaba dibujar muy bien. Bueno, no dibujaba muy bien, pero intentaba hacerlo bien, ¿no? Pero estaba un poco cansado en aquella época y quería hacer un cómic rápido, quería hacer alguna parodia. Y tenía, por ejemplo, la revista Blacklight, que era una revista de metal extremo de la época, pues sacaba en un reportaje la historia del black metal y sacaba incluso fotos. En aquella entonces no tenía acceso a internet, entonces yo trabajaba con material muy precario, ¿no?, para documentarme. Y quería hacer un cómic rápido, entonces pensé en hacerlo como si fueran monigotes. Y se me ocurrió que fueran niños, ¿no? Y rebajar la edad y hacerlo completamente más cómico. No sé, no recuerdo muy bien cómo llegué a esas conclusiones, pero bueno, lo hice de esa manera y bueno, saqué al cabo de varios meses, saqué este número que bueno, es una... De hecho lo hice en color, aunque no se ve ahí, los originales son en color.
y me quedó muy feo, pero bueno, lo envié y bueno, llamó la atención de alguna manera. Y bueno, luego yo pues empecé a intentar dibujarlo mejor, ¿no? Bueno, de hecho, la evolución, yo que he visto a Magius desde el año 2000 ir dibujando, he visto la evolución suya como artista y bueno, ahí se ve esto que dicen siempre de no existe el talento, existe el trabajo, existe la práctica y yo te he visto crecer como autor. De hecho, claro, comparas los primeros fanzines que publicabas, que ya estaban muy esmerados, ya veías que no era una cosa punky de lo dibujo en 5 minutos y fuera, no, estaban muy esmerados, pero claro, ves ahora, entre comillas, el remake de estos cómics en la nueva novela gráfica de Outsider y ves una evolución hacia muy a mejor de tu estilo. La recepción, bueno, tengo que explicar una cosa. Claro, mucha gente que escucha... Esto pasa con el rock y pasa con el punk y pasa con cualquier música. Hay gente que se lo toma muy en serio y lo interioriza muy mucho y hace como bandera de los géneros y se lo toma muy en serio y hay gente que tiene muy poco sentido del humor con lo que respecta a lo que le mola. Oye, no hagas chistes de lo que me mola a mí porque me cabreo muchísimo. Y luego también hay gente que lo vive con un poquito más de distancia, no se lo toma como algo personal y tiene más sentido del humor y, oye, puede recibir bien una parodia. ¿Nunca te llegó algo de feedback negativo? ¿Te consta que alguien dijo, esto se está riendo de nosotros? Bueno, hubo gente que me comentaba que no, porque yo no conozco de tal grupo y no le gustó porque dice que el black metal no es risa. Y yo, bueno, pues, ¿qué importa? No sé, me da igual. No sé, no me ha escrito, no me ha dicho nada, no sé, no... Y luego también otro me dijo que sí, que había otro que estaba metido dentro de la escena así como más true del black metal, que no voy a decir quién es, me dijo, claro, aquí que hay gente que comenta que está muy enfadada con esto. Y digo, ya, pero no me han escrito, no me han dicho nada, no, ni siquiera una amenaza, ¿no? Qué pena, ¿no? Ni una triste amenaza, ¿no? Cómo hubiera molado. Y el resto del feedback, cuando la gente te pedía los fanzines por correo, luego te llegaba, porque a mí no, pues me llegaba muy poco feedback posterior. La gente seguía comprando, con lo cual si te compraban el número 1, 2 y 3, dabas por hecho de que les habías gustado, pero a mí en general me llegaba muy poco feedback posterior, no solían comunicarse conmigo. Por ejemplo, ahora el Salón del Cómic tiene una cosa preciosa, que es que podéis conocer a vuestros autores favoritos y hablar un poco con ellos, que es una cosa que los autores que trabajan solos en casa normalmente agradecen mucho el contacto, que el lector les dé un feedback de, oye, ¿cómo me gustó esto? O esto lo leí hace 2 años, apeló a mis sentimientos porque yo viví algo parecido. Bueno, pero tú llegaste a tener algo de feedback en estas primeras épocas, alguien te dijo, oye, yo también dibujo, o llegaste a tener algún tipo de crítica que te aportara. Sí, bueno, la gente me decía, bueno, lo que si le había gustado, bueno, yo recuerdo incluso también me decía, bueno, hay algún número que es como más oscuro, más próximo al black metal, pero ya no hay tanto humor, ya, no sé, claro, era como... Claro, yo también me movía en el movediza porque yo realmente soy muy fanático del black metal, a mí me gusta mucho y le tengo mucho respeto, pero también, claro, si es un cómic de humor, tienes que meter, tienes que llegar al punto de humor negro, ¿no? De ser humor, pero también tiene que ser chungo, tiene que ser algo brutal, algo que cualquiera lo lea y diga, joder, esto qué puta mierda es, ¿no? Entonces, claro, había veces que yo era ya tan fanático del black metal que muchas veces el humor, incluso hay algunos que, claro, yo los veo ahora y por ejemplo, este fanzine, esta portada me gusta, pero luego hay otras que no, esta es una mierda directamente, no, es muy mala, y luego esta es malísima también, bueno, No tanto. No sé, lo veo Tanto, con otra perspectiva ahora. Tanto tu fanzine Black Metal, que era este cómic, como mi fanzine, que era de texto y de una especie de ensayo de idioteces, ambos fanzines aparecieron reseñados en una publicación que era sobre todo, yo creo, la que te servía como plataforma para llegar un poquito más de público, porque repito que existiendo un internet muy, muy primigenio, por supuesto sin redes sociales, ni YouTube, ni nada, una de las maneras que tenías para darte a conocer y llegar a un poquito de gente dentro de un circuito muy especializado
era la revista Hell Awaits, que era una revista que arrancó como revista gratuita, tenía muy pocas páginas, tenía un papel tipo periódico, era una revista en blanco y negro. Y bueno, en esas pocas páginas pues siempre había entrevistas a grupos de ese momento, un poco de publicidad de algunas discográficas o distribuidoras especializadas en el género de metal extremo. Y claro, si te reseñaban ahí, porque esto tenía una tirada nacional, se tenía una buena distribución, que de hecho fue a más. La publicación Hell Awaits fue creciendo de formato gratuito, que se repartía en tiendas de discos, etcétera, y hasta llegar a una publicación 100% profesional, a color, con muchas más páginas y distribución a kiosco. Llegó a kiosco, no sé si lo llegó a distribuir una empresa que se llama Mega Multimedia, puede ser, que ya desaparecida, que bueno, también hay otras historias ahí detrás. Y una de las personas que colaboraba dentro de la revista, sobre todo haciendo entrevistas, incluso algún reportaje in situ de Investigaciones La Sexta, una cosa ahí muy insider, es Oriol, porque Oriol, tú eras una de las firmas recurrentes que estaba siempre dentro de Hell Awaits. No sé cuántos años estuviste más o menos colaborando con Hell Awaits. Yo estuve hasta el final. Incluso cuando hizo un salto a internet fallido. Sí, es verdad, con una web y un pequeño foro. Terrible. Ahí me empezaron a insultarme por primera vez en internet, lo cual fue. Claro, antes la gente te mandaba cartas y cuando alguien está enfadado, al final le da pereza hacer una carta. Pero en internet. Internet. Es que ahí nace el fenómeno del troll. Empieza a nacer ahí de poco a poco. Ese anonimato del que de repente podía disfrutar un hater gracias a internet, eso se empieza a cocer ahí. Y los foros son los primeros, los foros que eran las redes sociales primigenias, ahí es donde la figura del troll empieza a conformarse como un arquetipo recurrente, para nuestra desgracia, del hábitat de internet. Y bueno, Oriol, tú tienes... Yo estuve ahí 6-7 años. 6-7 años. 6-7 años. De hecho, acabé sustituyendo a Jules Carn en el grupo en el que tocaba. Claro, porque además, paralelamente, tocabas en una banda. Tocaba en un grupo de Black... ¿Cómo se llamaba? The Bleeding Sun, que era Black Death Metal sinfónico. Y sí, y de hecho, acabé entrevistando a algunos pocos de los protagonistas que salen por aquí. ¿Sabes? Incluso uno de los que años después se acabaría también volando la cabeza. El cantante de Mayhem, líder de Dissection. Bueno, yo les vi en concierto poco antes también en Madrid. Sí. Fue ahí, o sea, que leer después todo esto ha sido como wow. Un escalofrío de repente, ¿no? En plan, wow, yo he conocido a algunos de estos locos. Claro, porque hay periodistas que tienen a sus Janis Joplin y a sus Kurt Cobains, y nosotros tenemos a Euronymous, tenemos a Dead, al John Nordevik, ¿no? Era como se llamaba. John Notpate. A eso, mucho mejor dicho. O a Dave Rotten, ¿no? Pero Dave Rotten no se suicidó. aunque alguno lo piense, claro, Dave Rotten. Dave Rotten, para quien no le conozcáis, que bueno, vamos a mencionarlo también. Dave Rotten lleva toda la vida dedicándose de manera profesional a tener una banda de death metal a Bullshit, con la que gira por todo el mundo, una banda pionera dentro del death metal en España, al mismo tiempo que tiene una distribuidora y un sello discográfico que se llama Repulse Records, que lleva muchísimos años editando CDs, vinilos, etcétera, y que también es verdad que es una persona un poco controvertida porque se ha granjeado antipatías, tampoco enemigos mortales, evidentemente. Y le menciono además porque es la única persona que yo conozco, que además aparece mencionado y aparece en algunos de estos cómics. Bueno, y aparece aquí también. La única persona que yo conozco, es verdad, que tiene una foto con Euronymous vivo. O sea, aquí es acojonante. Es un chico, creo que es de origen andaluz, afincado en Madrid, que se fue a hacer la Suecia y Noruega y a fichar grupos, pues luego fichó a mogollón de bandas finlandesas y tiene una foto con Euronymous vivo y no sé, y conoció a Dead, que no se quiso sacar una foto con él. O sea, si llega a tener una foto, es que claro, eso es como tener una foto, pues no te sabría decir, con los Liner Skyner antes de que tuvieran el accidente de avión o algo así. Pero bueno, habría molado más una foto con Euronymous muerto, pero bueno, ese es otro tema. Bueno. Y claro, Oriol, tú eres
yo creo que entre nosotros tres eres el que más ha conocido de primera mano, in situ, en persona, a músicos profesionales de black metal. Por suerte o por desgracia, sí. Bueno, dependerá del caso. Cuéntanos un poco a qué bandas has tratado en persona y si quieres contar alguna pequeña anécdotita. Algunas eran más por teléfono. Sí, pero traté con Fenrir, por ejemplo, de Darkthrone. Que para mí es icónico. Es un tío que además le entrevisté para Hate Them, que era una portada que salía la Sagrada Familia. O sea, y era como, el tío se cachondeaba, o sea, fue una locura. Claro, me he ido de gira con Dimmu Borgir, por ejemplo, con Children. En una época en la que no llenaban, porque claro, Dimmu Borgir ahora estará en un estrato enorme. O sea, era justo en el momento de empezar a realmente ser superstars del metal extremo, ¿no? Era el Death Cult Armageddon, que fue como su explosión ya máxima, ¿no? Pero también Children of Bodom. También con una persona fallecida, una persona también muy icónica, porque era un cantante guitarrista muy icónico. Sí, y es que, claro, muchísimos. Bueno, y ya te digo, la entrevista con John Notpay de Dissection, que esta sí que fue en persona, está un poco cagado, ¿no? Este tío acaba de salir de la cárcel. ¿Pero por qué había estado en la cárcel? Por asesinato. Y era como, y ahora me voy a encerrar dentro de este autobús, que además nos sentamos en el sitio donde... Aquí no hay escapatoria, ¿no? O sea, está él aquí y yo para salir tengo que pasar por delante suyo, ¿no? Y fue muy simpático. ¿Fue agradable? Fue muy agradable. Era un tío extrañamente muy agradable, y que el tema de la cárcel empezó a obviarlo al principio, pero al final ya se soltó un poquito más. Pero fue una experiencia en plan... extraña, ¿no? O sea, y los noruegos en general, un trato un poco, en general, frío, un poco siesos. Sí, son muy fríos, muy parcos en palabras, les cuesta realmente muchísimo abrirse. Y después tienes a Fenrir, que es... Hola, soy Federico. Sí. Yo creo que uno de los momentos que a mí me abrió los ojos fue en uno de los primerísimos números de Hera Waits. Yo creo que ahí a lo mejor ni estabas todavía. No, en blanco y negro no estaba. Muy al principio. Claro, en mi barrio éramos unos críos, éramos adolescentes, y para nosotros esto era, el black metal, era como la música heavy definitiva, era como la expresión más pura de lo que quería expresar el heavy metal satánico, que era el encumbrar la maldad, el ocultismo, el satanismo literal, la adoración al mal, etc. Y claro, tenías uno de estos discos y esos discos emitían una mala vibra muy potente, muy fuerte, o sea, todo parecía muy de verdad, lo vivías como muy real. Y de repente, en un Hellaway de los primeros, lees una entrevista a Darkthrone, que es una de las bandas más icónicas, más canónicas dentro del black metal noruego, una banda que ha influido, cuyo sonido y cuya estética ha influido a millones de bandas alrededor del globo, porque hay que decir que dentro de la primera... Bueno, lo llaman segunda ola de black metal, pero vamos, es primera ola de black metal noruego. Todas esas bandas seminales, todas tenían ciertas características muy distintivas. Realmente el sonido de Immortal no se parecía al de Emperor, Mayhem no se parecía a Darkthrone exactamente, y Darkthrone es como la banda que más copias ha generado. Y claro, leer a uno de... Darkthrone son un dúo, son dos personas, y leer aquella entrevista en la que Fenrir demostraba ser un tío, no es que estuviera como unas maracas, pero que era un cachondo que estaba todo el rato vacilando. ¿Cómo sería el impacto que recibimos de aquella? Esa entrevista básicamente nos demostraba que todo estaba en nuestra mente, que la realidad no era como la imaginábamos, y decía este hombre, por mi batería no me darían ni 2 Coca-Colas. Sí. Luego, en castellano literal ponía, hola, soy Federico, y ponía entre comillas, dicho en castellano literal. Tengo un tío en Costa Rica o algo así. Sí, o sea, un vacile. Contaba muchas historias que probablemente se inventaba al momento, y las entrevistas eran puro cachondeo. O sea, y claro, la imagen esta, ¿no? Del black metal oscuro. Asesinatos, profanaciones de tumbas, quema de iglesias. Y de repente veías a este hombre... Aunque ellos, en teoría... No, Darkthrone no. Que sepamos, Darkthrone nunca se metió en fregados. Colindaban. Sí, ahí estaban, ¿no? Y los demás... También Mayhem, bandas sí han vivido un poco de esa leyenda, ¿no? En cambio, Darkthrone sí que, siguen sacando discos cada poco tiempo. Uno al año, están, más ¿no? o menos. Sí, y con lo cual, bueno, ellos realmente parecía que les llaman vendidos, ¿no? Ahí, en plan, que se cambian del death metal porque Euronymous les dice.
¿no? Y en cambio ellos, joder, son los más true, ¿no? Quizá. Bueno, hombre, es que es una cosa hacer música como el Laver, ¿no? El Laver no... una banda muy bien considerada dentro del black metal noruego, pero no se involucraron nada. Y de hecho, a nivel ideológico no tienen nada que ver. No era satanismo. El Laver le pasa lo mismo. O sea, Darkthrone pasa lo mismo. Y Immortal igualmente, ¿no? Immortal tampoco se implicaron en nada. Sin embargo, Emperor y Salvo y Sun, Barbary Kennes y Mayhem sí que han vivido ahí. Tienen una historia muy negra, ¿no? Una historia muy de quema de asesinatos, de quema de iglesias, asesinatos. Con la escena de black metal nacional, black metal hecho en el Estado español, ¿habéis tenido vosotros contacto, habéis tenido relación, bueno, en fin, de algo que sea más allá de ir al concierto? ¿Conocéis a bandas de black metal de aquí? ¿Tenéis algún tipo de simpatía o habéis conocido a bandas, por ejemplo, yo puedo hablar de que me admiro y me llevo muy bien con bandas como Balmog, que ahora están teniendo un ascenso dentro de la escena espectacular, que yo me alegro muchísimo por ellos, los Empty zaragozanos, bastante personajes. Luego, claro, imaginaos la gente que lleva más de 10 años, o más de 15, o más de 20, tocando esta música, hay mucho personaje también. ¿Tenéis vosotros algún referente dentro de la escena nacional? Sí, Ébola de Kreifemar, y muerta ahora. Pero ¿cuántos coinciden? Es que Ébola, de nombre Ronald, músico de origen canario, creo que sigue viviendo en Canarias, vivió una temporada en Aluche, en Madrid, y yo salía con él. Claro, tú desde Murcia le llegaste yo le traté bastante. Yo lo conocí en Guernica, en un Metal Way. En Guernica, en un Metal Way, ostras. Pues yo debo decir que salía, o sea, en una época, un periodo corto, en el que además algunos colegas tocaban en su proyecto, que como decimos era Cryfemal y tal, que creo que están todavía, tiene 2 bandas, tiene como muertos. Sí, hace poco vi en YouTube los de, no me acuerdo qué revista, muy importante, hicieron un reportaje, se puede ver en YouTube, entrevistan lo venden como el black metal canario, aunque en realidad meten un montón de bandas que no son black metal, y la única que es black metal es Muerto, que sale Ronald en un cementerio con son 2 miembros, sale Ronald y su colega. Él tiene un discurso desde hace muchos años muy guanche, ¿no? Sí, hablaban mucho del guanche y tal, y bueno, salían bebiendo cerveza en el cementerio, lo típico de bueno, hay un vídeo por ahí de hace unos años tremendo. No le va a gustar que lo diga, pero un vídeo que roza la parodia involuntaria. Aunque él tiene bastante sentido del humor dentro de lo que viene siendo, que es un poco, claro, personalidades muy extremas, ¿no? O sea, como muy rudo por un lado, y luego si ese día está de buenas o algo por el estilo, más abierto, más simpático. Él, entre otras, bueno, él estaba dentro como de el ejército, un servicio militar, llegó a estar en prisión, no por asesinar a nadie, sino por tener una trifulca con un superior militar, y estuvo en la cárcel que tiene el ejército, en una cárcel militar, pues estuvo unos cuantos mesecitos de arresto. Y era espectacular salir con él. Pinchaba black metal en el sótano de la Sala Heaven de Madrid, que era un club gótico que tenía 4 plantas en Madrid. Por dentro era como un barco antiguo, porque era todo como de madera que estaba ya medio podrida. Era espectacular el sitio. ¿Llegasteis a visitar alguna vez el Heaven madrileño? Era espectacular. Y en la planta de abajo, que tenía, era como un sótano, bueno, era un sótano. Ahí sonaba el black metal a un volumen que creo que yo todavía estoy sordo. Y pinchaba a él, entre otros. Y yo he salido con él, casi nos pegamos, bueno, nos enganchamos una vez. Tenía un cráneo en casa, de verdad, que no voy a decir de dónde lo sacó. Tenemos nuestra propia mitología, entonces, ¿no? Black metal. Era lo más, yo creo que era lo más cerca que he estado de vivir una cosa black metal, porque aquello era, pues eso, restos profanados, drogas, whisky y lo que hubiera. Tiene la mejor portada del black metal nacional. Ese disco lo tengo yo. Un mini LP, muy... Bueno, no voy a describir la portada, buscad Cryfemal y... No la digas que nos cancelan. Sí, bueno, una portada con algo explícito, muy tremendo. La verdad es que el tío es... Joder, qué recuerdos. Volviendo, Magius, a tu cómic, a mí, francamente,
quizás estos son diferencias de personalidad. Cuando me entero de que retomas y haces una especie de remake agrandado, esto es como el remake, esto es como cuando Sam Raimi hizo Posesión Infernal y luego le dieron dinero para hacer Terroríficamente Muertos, hizo la misma película pero con mucho más presupuesto y en tu caso con más experiencia, pero a mí me chocó mucho porque era volver, entre comillas, era volver hacia atrás y tú todavía tuviste ganas de redibujar, volver a algo que ya habías tocado. Yo particularmente diría, yo esto ya lo hice. Si lo queréis leer, lo he recopilado en tapa blanda, como tú lo recopilaste, y ya está, ya lo hice, ya voy a otra cosa. Y sin embargo, tú todavía tuviste la energía o el interés de rehacerlo. Bueno, yo creo, lo veo distinto, porque para mí los fanzines era lo que hice en ese momento sobre esa historia y con el mismo estilo, podemos decir, pero yo los veía y no me gustaban, no estaba contento con ese material y yo quería hacerlo bien y creía que si lo hacía mejor el resultado podría mejorar bastante. Entonces realmente no es que fuera redibujado, a lo mejor algunas cosas se parecen, pero por ejemplo el personaje del Conde Grishnak yo lo dibujo diferente, yo creo que lo dibujo mejor aquí que nosotros, la cara no es exactamente igual y bueno, no sé, lo veo diferente, no sé, no lo veo con más calidad y con la historia, quitando todas las tonterías que metí antes, porque yo antes me decía que, por ejemplo, los de Maigen vivían en Murcia, no sé. Y ahora, bueno, le pongo que tienen acento murciano, pero bueno, eso es una tontería que tampoco es como una anécdota, ¿no? Claro, aparte, más tema dibujo y demás, claro, o sea, yo no veo el black metal igual ahora como lo veía hace 25 años, ¿no? ¿Ha cambiado tu visión de los hechos incluso, ¿no? De la mitología esta? Bueno, tengo más información ahora porque ahora hay más, uno se puede documentar más. Antes yo, por ejemplo, pedí a la biblioteca el Lords of Chaos, el libro, y era cuando estaba en inglés y lo pedí a la biblioteca, lo trajeron a los 2 o 3 meses. Lo cogí, yo inglés no sé mucho, pero bueno, con el diccionario me fui traduciendo y tal. Y bueno, pues lo que pasa, claro, después hay una editorial que es Pop, que lo reedita en castellano, claro, una traducción mejor, tengo más acceso a información. Luego también tengo el libro, por ejemplo, de Slayer Magazine, sí, que es muy bueno, hay entrevistas muy buenas y con un inglés que se puede entender más o menos, aunque no sepas mucho. Y viene también mucha más información, hay documentales, ahora hay tanta información que la documentación es mucho mejor, mucho más amplia, entonces es mejor para sacar este libro. En los fanzines hay ciertos errores que no son, o sea, son cosas, no tenía esa información. ¿Qué te pareció, Magius, la película de Jonas Åkerlund, la de Lord of Chaos, donde creo que el Euronymous estaba interpretado por Kieran Culkin? Sí, uno de los hermanos de... El Culkin ganador, o sea, el Culkin amigo de la crítica ahora mismo, más valorado, hacía de Euronymous una cosa un poco chocante. Pero bueno, ¿qué te pareció la película? Porque contaba, a ver, más o menos, salvando los detalles y el enfoque, cuentan la misma historia. Cuentan la misma historia y bueno, también si veis la película al principio, pues sale hablando un poco de Noruega, explicar Noruega, ¿no? Porque la mayoría de la gente Noruega no la conoce, ¿no? Entonces en la película, igual que hago yo aquí, cuento un poco Noruega y luego ya se mete en la historia, ¿no? Y está muy centrado en Euronymous. Euronymous es el que cuenta la historia. La película tiene cosas buenas, lo que hace muy bien es reproducir los escenarios, el vestuario, las fotos que tenemos, ¿no? De Maigen, de Burzum, de aquella época, y las pone en pantalla y en ese sentido lo hace bien. Y luego es una película que está bien hecha, realmente la producción es buena. Cuando hay sangre, cuando Dead se suicida, está bastante bien hecho, ¿no? Lo que fallan es el casting, son los actores y un tanto el guión. El guión, no sé, hay una escena que yo fui a verla con unos amigos y uno de ellos era un amigo mío que es el mayor coleccionista de black metal en Murcia, y claro, él salió indignado porque dijo,
han profanado mi historia, ¿no? Pues lo veo como... Bueno, pero ¿qué era lo que...? Y se ha leído tu cómic. No, pero, claro. Pero ¿qué era lo que le molestaba, de verdad? Lo que más le molestó? Hay una escena que cuando el conde Grisna va a matar a Euronymous, antes se ve, bueno, le ha apuñalado una vez y mientras tanto empieza a hacerse un colacao, a prepararse un colacao. Luego hay otra, bueno, antes de que entre con Grisna a matarlo, se corta el pelo. No sé, son como una... Bro, también Euronymous parece subnormal, directamente, no sé. Euronymous cometió muchos errores, pero él sabía más o menos lo que estaba haciendo. Él quería maldad y logró ser malvado. Y sin embargo, en la película es como un actor, o sea, no un actor, sino alguien que... Un impostor. Sí, un impostor que luego recuerda a Dead y se pone a llorar. Yo no creo que Euronymous fuera exactamente así. Él se creó una máscara, se creó una imagen, un personaje, pero no tenía que ser tan como sale en la película. Y luego el personaje del Conde Grisna, que está muy mal dibujado, casi retrasado, no tiene... yo creo que Barbie Kenner lo ha dicho alguna vez que no se siente ahí... No se siente representado. Bueno, claro, ¿qué va a decir? Oye, ¿tú crees que con la publicación de... Bueno, a ver, va a ser difícil que, estando recién publicado en España y en castellano, esto vaya a llegar a las manos de alguien de los aludidos. Pero ¿qué crees que pensarían... ¿Qué crees que pensaría Vic Ernest o Emperor o Darkthrone? Si esto cayera en sus manos, ¿cómo crees que lo recibirían? Bueno, hombre, supongo que a Barbie Kenner no le hará mucha gracia, pero yo creo que yo le he metido alguna pullita ahí. Le he metido alguna pullita si llega a traducirse al inglés o a noruego para que... Por si llega, ya sí. el recadito ya se lo he metido. O sea, sí, bueno, me quedo tranquilo. Ya. Él tiene una historia con lo de... Bueno, perdón que te corte. Claro, uno de los protagonistas de aquí, uno de los protagonistas que mata a otro de los protagonistas, a día de hoy vive en Francia desde hace muchos años. O sea, está cerquita, ¿eh? Sí, está cerca. Sí. Yo hice la crónica de su fuga de la cárcel. O sea, el tío se fugó, bueno, era un permiso, y se fugó. Aun cuando la condena era súper leve, porque sí. salió... O sea, con lo cual, pintarle un poco subnormal tampoco... Claro, muy listo no debía ser, aunque se cree listísimo. Es el típico cretino que se cree súper listo. Y unos beneficios carcelarios en Noruega tremendos, y aún así en el último momento, cuando ya casi va a terminar, le da por fugarse. Creo que le faltaban meses. Claro, es que... Le faltaban meses, y el tío se fuga... Y había imágenes de la policía que se iba a alistar a la Legión extranjera francesa. Y era como, pero tío... Y ahora está ¿qué haces? En Francia, en un bosque francés... Siendo un nazi. Siendo un nazi de estos votan de dios paganos, o sea, de ideas paganas. Sí, tengo a una familia con muchos niños rubios. Es como un americano ahora mismo. Claro, es como un redneck de esto, un hillbilly, que tiene no sé cuántos niños, todos muy rubios. Lo pone a trabajar también. Y los pone a trabajar y escuela en casa. Es como granja escuela. Estos niños no... todos estos franchutes no me los van a lobotomizar. Él metió a los niños, o sea, a los niños no los llevan al colegio porque él y su mujer lo pasaron muy mal en el colegio cuando eran niños. Entonces, ellos no quieren que sus hijos sufran. No les hagáis bullying a los chavales porque luego crecen y se vuelven unos nazis, que es Donald Trump y Elon Musk. Seguro que les daban mucha candela en el patio del colegio y ahora mira lo que están haciendo. Vengarse como Lex Luthor, el Hombre Topo, todos estos villanos que están amargados de la vida. Magi, usted ha cortado antes. Decías que le tenías preparado alguna pullita que ellos iban a entender si lo leen. Yo creo que sí, que Barbie Kenner si lo lee. Hay una pulla porque, claro, yo separo el cómic en capítulos y hay uno dedicado a Loki. Y hablo de Loki. Barbie Kenner está obsesionado con el tema de Balder, la mitología nórdica. Balder, el dios de la luz, que es asesinado por la traición, por Loki, que lo traiciona. Y bueno, él tiene una teoría con eso, ¿no? Una teoría pues de las suyas, ¿no? Que siempre hay un traidor, que hay... Para él Loki es un personaje negativo, ¿no?
Pero, claro, en realidad, yo lo que pongo en el libro es que Loki en realidad es él, porque es el traidor. Es el traidor que de repente va a la policía y dice que esos delitos que nadie sabe quién lo había hecho, lo han hecho ellos. Pero él lo hace de motu propio, o sea, no se lo comenta a nadie. Oye, tal, que Euronymous, ¿te parece bien que vaya a la policía? Claro, Euronymous de repente tiene que cerrar la tienda y claro, es lógico, ¿a quién se le ocurre ir a la policía a contarlo? Entonces él se cargó el black metal. Bueno, se cargó aquel tinglado. Se cargó la escena del black metal. Sí. Pero al mismo tiempo, claro, no hay mal que por bien no venga. El volumen de publicidad, porque claro, cuando acaece aquello, eso llega a Estados Unidos, sale por todo Occidente. Llega a todas partes, sí. Claro, y de Estados Unidos llega por toda Europa. Sí, y eso es una publicidad para las bandas. Era una movida underground, era una movida que solo circulaba por fanzines, a nivel del mundial, pero solo fanzines. Y de repente salen en Kerrang, salen en los diarios noruegos, en el telediario español. Bueno. Pero ¿quién sabe, no? Si no hubiera pasado esto, estarían en Peror girando por todo Estados Unidos y toda Rumanía, llenando unos sitios enormes. O sea, es indiscutible que parte del éxito que ha tenido después el black metal ha sido por toda esa mitología que había, ¿no? O sea, es la mitología que no tienen quizá otros géneros del metal, ¿no? La Bay Area no tiene eso. No tienes, o sea, tienes Mustaine y Metallica, ¿no? Es todo a lo que llegas, ¿no? Lo más parecido. Es borracheras y no sé qué. En cambio, estos tíos se mataban, estos tíos quemaban iglesias y se traicionaban entre ellos y grababan discos con micros de 25 pesetas, ¿no? Y, o sea, tenían una mitología que si esto no llega a pasar y él no llega a contar todas estas cosas, quizá se habría quedado ahí en los márgenes para siempre. Que para algunos pues habría estado bien, sí. Pero para los bolsillos de muchos de ellos está claro. Porque o sea, toda esta gente, todos los que siguen vivos, todos los mencionados, siguen con sus bandas de siempre y con unas carreras en general, en algunos casos, muy exitosas o moderadamente exitosas. O sea, Abad, Darkthrone no dan conciertos, pero sacan un disco al año y siguen vendiendo. Barbie Kernes con Burzum en su propio proyecto, con discos que se siguen reeditando, siguen sacando discos nuevos, etcétera, etcétera. O sea, Emperor y bandas luego un poquito más pequeñas, Mysticum, etcétera, y prácticamente todas siguen en activo y es el modo de vida de toda esta gente. La mayoría viven de sus bandas pero además, a día de hoy. Además, bueno, Federico trabajaba en correos. Bueno, claro, porque él no da conciertos. Entonces, si no sale de Noruega y no tiene ingresos que no sean los de los discos, que no le darán mucho dinero, algo le darán, pero claro, él es funcionario y se presentó como concejal. Sí. Ojo al personaje. No, pero hay una segunda generación de bandas tipo Dimmu Borgir y demás que, claro, estos aprovecharon todo esto y ellos sí que son los que realmente acabaron triunfando y llenando el backend y yéndose haciendo giras brutales. Con música más melódica, más pegadiza, que por eso siempre son señalados por los que están en un nivel más underground, mucho más crudo. Siempre dicen, bueno, es que vosotros hacéis música para los críos, porque todos son melodías, teclados, etcétera, y por eso sois unos posers, unos caretas, como dicen en Argentina. ¡Caretas! Claro, pero no existirían sin los demás y antes has dicho Cradle of Filth. Yo entré en el metal extremo por Cradle of Filth. Después conocí el resto. Claro, son las bandas que lo han petado, las más comerciales, eran las que hacían de puente inverso para que la gente, al conocerlas, a partir de esas bandas descendíamos en nuestras escuchas a bandas que estaban por debajo a nivel mercadotécnico, discográfico, digamos. Sí, pero que eran musicalmente son mejores, ¿no? Porque al final técnicamente también hacen buenos discos, pero en realidad no tienen esa atmósfera, son como más vacíos, ¿no? Sin embargo, Burzum, claro, yo cuando escuché Burzum me cambió la perspectiva de todo, porque habrá gente que escuche Burzum y diga, vaya mierda, pero es como el arte abstracto, una cosa que es superior, ¿no? Que es más difícil de entender, pero cuando lo entiendes es algo maravilloso, algo es puro misticismo. Coincido.
¿Habéis ido a algún concierto de black metal en los últimos tiempos? Yo sé que Magius sí, Oriol tuya, pero de metal sí. ¿A qué conciertos has ido? El último de así de metal era Falling in Reverse, ¿vale? Que si quieres un villano del metal americano, el cantante, que es Ronnie... No lo tengo investigado acá. Pues es también con una deriva de derechas destacable. Pero este es el último. ¿Y tú, Magius, el último que haya sido? Pues yo últimamente no voy a conciertos, pero bueno, fui a uno en Murcia, a un concierto así más underground y tal, y tocaron un grupo de Murcia que, bueno, es una mezcla, es un colega que es boliviano, pero lleva ya 20 años en Murcia, que él hizo como una especie de 20 años de su banda, que era Difunter, que empezó en Bolivia, pero ahora sigue aquí, con una mezcla de Enza Negra, que es su grupo de ahora, que es de black metal. Entonces, bueno, hicieron un concierto, al final fue muy gracioso porque hizo como una especie de guiño a la cumbia, era como black metal cumbia, era black metal realmente, pero... Increíble. Pero empezó con una botella a hacer como el ritmo de la cumbia, pero fue como, claro, es música tradicional de allí, es como se suele hacer en el black metal muchas veces, de mezcla de estilos, ¿no? Esto sí. Y quedó muy bien, la verdad. Si nuestro amigo el dibujante David Peña, alias Puño, que está en la cumbia, o sea, está metidísimo en la cumbia, también porque él ha vivido... Exactamente cumbia no es, pero es como algo parecido. Claro, ¿no? algún tipo de sonido tradicional de allí. Eso también es muy interesante, cómo distintas geografías, distintas identidades nacionales de cada sitio adapten un poco tanto el folclore local. Por ejemplo, bandas del norte de España, bandas gallegas, vascas, meten mucho tradición, folclore y también sonidos locales y los aplican y los mezclan con el black metal, cosa que pasa con todas las músicas. Toda la música es fusión. El flamenco se fusiona con todo tipo de músicas. El black metal se ha fusionado y a día de hoy... Había flamenco, black metal, Userné, pero metían un poco... Bueno, no era guitarra española. Bueno, Userné era una banda experimental. Concierto de Userné en Ritmo y Compás, Madrid, año 2000 y poco. Yo en el concierto y la hija de Marisol a mi lado. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Ay, no me acuerdo ahora el nombre. María Estevez, una chica encantadora, rubita, claro, como su madre. Que la llevaban un poco engañada, porque ella ponía una cara como diciendo: lástima. Ay, me habéis llevado a un sitio como muy esperpéntico, ¿no? Esto era muy underground, ¿eh? Claro, ella estaba flipando, como diciendo: ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y ahí estábamos todos así. Y ella al lado como viendo la jaula de los monos y tal. Voy a poner, ya estamos terminando, no sé cuánto tiempo nos queda. No sé yo cuánto tiempo... ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos 10 minutitos. Vale, perfecto. Porque tenemos alguna imagen por aquí. Mirad, esto que estáis viendo en pantalla... Hombre, son 3 cómics. Dos están publicados en España, creo que el primero no. Son cómics cómics que parten de la estética y el rollo black metal para elaborar distinto tipo de historias. El primero es como de humor cartoon, el segundo, Belzebubs, es una especie de tiras cómicas familiares de humor cuasi cookie, bueno, una cosa como familiar, con unos black metalers, un poco los Munsters, ¿no? Los Adams. Sí. Gente que da como mucho el aspecto da miedo, pero luego tienen como una vida cookie. Pero además que se han convertido en banda, o sea, hay banda, hay videoclips animados y creo que estaban haciendo un Berkami para financiar un concierto animado. Que es algo... Como gorilas, claro, los gorilas del black metal. Sí, este rollo, sí. Y el último que es los Killmasters, si no me equivoco, que es como una historia de una banda de black metal, pero al estilo, para que entendáis, pues de BD europea, de álbum europeo, es el que es un poquito más serio. ¿Tú, Magius, has leído alguno de estos 3? ¿Tienes opinión? He leído por internet lo de Belzebubs, alguna tira cómica, y hombre... Claro, debo decir que a mí, si te ayuda, a mí no me gusta nada. No, a mí tampoco. Pero bueno, claro, es que el humor es una química muy complicada, no te puede hacer gracia todo, evidentemente. A nosotros no nos ha gustado, pero bueno, queda como ejemplo de cosas relativamente análogas, no equivalentes, pero bueno, orbitan en el mismo lugar que este cómic de... Lo que pasa, Belzebub yo creo que
alguien que le gusta a lo mejor Cradle of Filth, Dimmu Borgir, y no ha profundizado en lo que es el black metal. Claro, se ha quedado en la estética. Se ha quedado en la estética y no en... No le interesa la filosofía. Claro, la filosofía en realidad es el cómic, no tiene nada de filosofía black es metal. Un humor más blanco y más Total, claro. Con lo cual, si haces humor de black metal, tienes que hacer humor negro, eso está claro, perdón por el chiste, pero es un humor más blanco y más el satanismo de Maiden, si quieres, claro, ¿vale? Claro. O sea, ese rollo de... Soy un poco brujita. Sí. No... Pero, o sea, a mí me hace gracia, pero... No profano tumbas. Me hace gracia, con pero... encender una vela, ¿no? Una calavera del Alchemy, sí, ya me vale. Pero no, claro, no profundiza como Magius, ¿eh? Bueno, Hombre. 2 obras nacionales. No son sobre metal extremo, pero son 2 obras que tienen mucho que ver con la primera generación de fans de heavy metal en España. Por un lado, Heavy 1986 de Miguel B. Núñez, que bueno, es una novelita gráfica que ha tenido 2 continuaciones. Y el Siempre tendremos 20 años, también del Premio Nacional Jaime Martín, que estará por aquí. Es una persona encantadora que estará firmando su álbum nuevo. Le podéis reconocer por sus melenas, muy guapo, muy sonriente. Muy black metal, ¿eh? Un tío muy bajo. Y que son 2 obras, para mí, excelsas, buenísimas, incluso a nivel internacional están muy bien. Y las 2 con un nivel de... Son memorias, tiene el valor que tiene lo autobiográfico, lo real, y son obras además que tienen como una piedad por los personajes y una ternura. Claro, son las memorias juveniles de gente que ya está más cerca. Claro, es su vida. Y obras que evidentemente no evitan tocar temas pues, más delicados. Bueno, se habla mucho de la mili, por ejemplo, o de las peleas que había en barrios populares, o de cómo era ser clase obrera en el barrio de la Prospe, o en el estadio barcelonés, etcétera, y que son 2 obras fantásticas que aprovechamos la charla para recomendarla. Tanto si sois fans del heavy metal o no, os la recomendamos porque hablan de lo que es ser joven y de lo que es ser adolescente y abrirse al mundo. En realidad el heavy metal era una cosa identitaria que les servía para hacer piña entre ellos y hacerse fuertes frente a la generación de los padres, de la autoridad, de la policía, como decimos, de la mili, etcétera, y era la manera que tenían los adolescentes de encontrar una identidad propia y hacerse fuertes a la hora de salir y enfrentarse al mundo. Y sin pasarse, ¿no? Claro. Claro, aquí no, los niveles de delirio absoluto. Claro, también esto es muy importante porque el metal, como cualquier tipo de música, se vive de una manera completamente distinta dependiendo si eres cultura mediterránea, cultura europea interior o los países nórdicos que juegan en otra liga. Mira, hay Catatonia, sí, ¿vale? Sí. Un grupo sueco mítico que empezaron haciendo black metal. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron muy al principio al cantante, que le preguntaban por el metal hecho en Grecia y no sé si España, y el tío en plan, en estos países de sol y playa es imposible que hagan black metal, ¿no? Bueno, pues, se equivoca con Grecia. Grecia sí tiene... No, lo dijo. Y yo años después le entrevisté y le dije, hace 15 años dijiste eso, ¿no? Y el tío ya se murió de vergüenza, ¿no? En plan... ¿Cómo me sacas esto? ¿No? Que esto que dije que tenía, yo qué sé, 18 años, ¿no? Y dije esta gilipollez en una entrevista, ¿no? Sol y playa, toros, black metal. Claro, no encaja. Murder Falcon, de Daniel Warren Johnson, un autor superventas que lo está petando ahora en Estados Unidos con su serie de Transformers para la editorial IDW. Tiene obras muy conocidas como Wonder Woman, Tierra Muerta, etc. Y este es una especie de miniserie de cómic recopilada en formato, más o menos de novela gráfica también, historia con principio y con final, con unos kaijus, con una especie de entes gigantes, unos monstruos demoníacos medio de otra dimensión, medio extraterrestres, y una banda que cuando toca es capaz de invocar a un avatar gigantesco que es el que defiende a la humanidad, una cosa un poco Ultraman, un poco Godzilla, pero integrando muy bien el tema de que cuando tú tocas metal y lo tocas de corazón, generas una magia y una energía que se proyecta en ese monstruo que va a salvar el día. No sé si lo habéis leído. Sí. Apela
coincides conmigo en que va de menos a más y que el final no te ves venir, que al final te vas a emocionar y todo. Sí, al principio parece un poco, bueno, la chorrada. Y después ves que hay algo detrás, ¿no? Obra muy recomendable. A nivel gráfico es maravillosa. Como veréis, hay un personaje que es un black metalero, no sé si sueco, no sé si es noruego o sueco, que es como un aliado, uno que se une a esta banda en su lucha contra los monstruos. Muy recomendable y con un final muy emocionante, de estos que casi te sacan una lagrimita. Y este es el último cómic que vamos a comentar, que es muy underground. Esto no creo que lo haya leído. ¿Tú, Magius, lo conoces? ¿No te suena? Es un autor francés que se autoedita, o sea, esto es... yo creo que ahora mismo debe ser difícil de conseguir, pero si habéis buceado un poquito en Tumblr o en webs por el estilo, es posible que si os gusta el metal extremo hayáis coincidido con alguna de las tiras cómicas de humor que hace este autor, que tengo el nombre por aquí, lo tenía apuntado. ¿Cómo se llamaba? No lo voy a tener aquí detrás. Sí, lo tengo aquí. Autor francés que se llama Nagawika. Es que claro, el nombre, el mote también que pone es un poco jodido, no me venía a la mente. Nagawika. Tiene fanzines muy como estos, de fotocopia y 10 páginas, que luego ha recopilado en algún tomito por ahí, y que habla mucho, hace mucho humor. Ya es como muy para muy cafeteros, o sea, hace humor muy desde dentro. Te hace gracia si conoces el rollo de las bandas, porque es una cosa como muy autoconsumo, no es una cosa como esto que puede leer el black metal, lo puede leer cualquier persona que sea curiosa. Aquí te cuenta una historia que la vas a entender perfectamente. Esto, como es como humor muy local, tienes que tener determinados discos y haber visto determinadas fotos para que te haga gracia las referencias que mete. De todas maneras, un autor muy gracioso, con unos cómics que a mí me han parecido muy divertidos, ya os digo, solo para los que estáis muy metidos, muy cafeteros, y un cómic en el que aparecía Bobby Lieblin, el que ahora se ha hecho famoso, el cantante de Pentagram, que es como un viejuno, una especie de mago, una especie de Gandalf con el pelo largo blanco, con una cara, claro, es un tío que ha estado fumando bazuco 20 años y está como muy demacrado. Hay un documental sobre la banda Pentagram, I'm Still Here o algo así se llama, que es acojonante, que lo tenéis que ver. Y el tío ahora se ha hecho popular porque hay un vídeo en TikTok del tío poniendo una cara como de flipado. Porque tiene un ventilador con los pelos así y los ojos salidos y mirando al público. El pelo blanco así, es un poco Juan Tamarí también, una cosa un poco así. Y entonces aparece el personaje dentro del cómic y aparece Tom G. Warrior, que es el líder de la banda Celtic Frost, que es un tío muy antipático y muy huraño, que en las entrevistas y apariciones públicas está permanentemente amargado. Es un tío que se ha llevado siempre muy mal, ha tenido una relación horrible con su familia. Él es oriundo de Suiza. Tiene unos discos muy seminales. Celtic Frost es una banda que sin esa banda no existiría el black metal, porque ellos ya, los mimbres con los que se fabrica el black metal, ya los había puesto de otra manera ordenados esta banda. Y hay una historia muy graciosa en la que están en un bolo, porque todo gira en torno al mundo de ir a conciertos, tocar, etc. Y antes del bolo está por los alrededores de la sala y descubre, de repente se encuentra con un monopatín, porque él hacía skate de joven. Hay fotos de Tom G. Warrior de muy niño siendo skater. Claro, esto es deep lore, ¿eh? Y es muy gracioso, voy a tener esta anécdota porque lo acerca mucho a black metal, el cómic de Magius, en el que el tío descubre el patinete y claro, se sube y de repente es como que toda la energía que había perdido, toda la energía positiva, regresa a él y de repente vuelve a ser feliz y no hay manera de meterle en el concierto porque está disfrutando con el patinete, haciendo trucos y diciendo, esto era lo que me faltaba, vuelvo a ser feliz del patinete, no me quiero bajar de aquí. Y es un cómic, ya os digo, muy divertido. Si lo encontráis, no lo sé, de segunda mano o algo por el estilo, y os gusta mucho, sois muy cafeteros, es un cómic que es un complemento perfecto. Tiene otro tipo de humor. Nos van a cortar ya. Nos vamos. Pero antes, o sea, decir que el de Magius, de black metal, o sea, decías, ¿no?, que es muy asequible para quien no conozca todo el lore del mundo black metal, pero los que lo conocemos
hay muchas cositas ahí que son de wow, ¿sabes? De recreaciones que has hecho ahí que a mí eran de lagrimilla de wow, está esto, está aquello, está esta foto, está... Todas estas cosas están metidas ahí, con lo cual no es digamos, solo para el público mainstream, ¿eh? O sea, apela a una iconografía que es memoria sentimental nuestra. Exacto, ahí está. Pues chicos, por cierto, que levante la mano quien lo haya leído ya. Bueno, poquitos, pues el resto, por favor, Buenísimo. ir al stand de Outsider, que Magius va a estar filmándolo y vendiéndolo, y comprároslo, aunque no sea para vosotros, para algún amigo que le guste el heavy metal, es un regalazo. Así que chicos, apoyar black metal y un aplauso para mis invitados, sobre todo para Magius, artista. Muchas gracias.